Bienvenido, en esta ocasión lo que vamos a hacer será calcular los cuartiles para un conjunto de datos. Para ello, hay que recordar que para calcular los cuartiles, lo que debemos hacer es ordenar los datos de menor a mayor y posteriormente dividir ese conjunto ordenado de datos en 4 partes iguales, de tal manera que cada parte es un cuarto y representa el 25% de los datos. Vamos a ver esto con un ejemplo. Tenemos aquí nuestra tabla de datos alumnos, que es con la que hemos estado trabajando. Aquí tenemos 3 variables. Recordemos también que para calcular los cuartiles solo podemos utilizarlo en variables cuantitativas. Por lo tanto, aquí veremos el ejemplo para horas de estudio y materias reprobadas. Entonces pasemos a ver nuestro ejemplo. Para ello abrimos la consola de R. En primer lugar, como siempre lo hacemos, vamos a cargar la tabla. Entonces escribimos attach y entre paréntesis el nombre de la tabla, en este caso alumnos. Escribimos alumnos, cerramos paréntesis, presionamos enter y la tabla ya ha sido cargada y está lista para trabajar con ella. Ahora sí, vamos a calcular los cuartiles. Para calcular los cuartiles vamos a utilizar una función. Esta función se llama quantil. Escribimos quantil o quantile y entre paréntesis vamos a escribir el nombre de la variable. Empecemos con horas de estudio. Escribimos horas.estudio. Recordemos que la variable horas de estudio se refiere a el número de horas de estudio que dedica cada estudiante al día. Bueno, una vez hecho esto, presionamos Enter. Como podemos ver, R nos da los resultados de los cuartiles. El primer cuartil es el 25%, el segundo cuartil el 50% y el tercer cuartil corresponde al 75%. ¿Cómo podemos interpretar estos valores? Empecemos con el primer cuartil, que es al 25%. Este primer cuartil tiene valor 1, lo cual quiere decir que el 25% de los alumnos estudian entre 0 y 1 hora. El segundo cuartil tiene valor 2, lo cual quiere decir que el 50% de los alumnos estudia entre 0 y 2 horas. También si lo comparamos con el primer cuartil, podemos decir que el 25% de los alumnos estudia entre 1 y 2 horas. Ahora pasemos al tercer cuartil. Su valor es 3. Esto indica que el 75% de los alumnos estudia entre 0 y 3 horas. Por lo tanto, el otro 25% restante estudia entre 3 y 4 horas. Como podemos ver, aquí nos está dando 5 valores. Los más importantes son los 3 cuartiles que ya hemos indicado, pero también nos da el valor mínimo, que es 0, y el valor máximo. Es decir, que el número de horas de estudio de estos alumnos está entre 0 y 4 horas. Ahora pasemos a calcular los cuartiles para la segunda variable. Vamos a escribir quantil y entre paréntesis el nombre de la variable, que es materias.reprobadas. Presionamos enter y nos da los cuartiles para la variable materias reprobadas. Nuevamente la interpretación es similar a la que hicimos con horas de estudio. Y con esto terminamos la exposición de los cuartiles. En una siguiente sesión veremos un resumen estadístico que consiste en los 5 números resumen.